Que tengas buen día, te saludo de parte de Dios y del servicio de capellanía, y en este día quiero compartir contigo la reflexión que el Señor nos tiene. En la Sagrada Escritura, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 5, nos dice la Escritura: pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por eso en este día quiero dejarte 3 puntos importantes que nos harán reflexionar para poder caminar en la luz de Cristo. Para que tú y yo nos sintamos hijos de la luz, como hijos de Dios, el primer punto que quiero dejarte en esta reflexión es la claridad en el interior. Eso significa que nos tomemos un tiempo para hacer nuestra reflexión personal y poder indagar en nuestro interior, en nuestro corazón, y saber realmente cómo estamos. Si estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Haciéndote estas preguntas: ¿cuáles son tus sentimientos? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Los buenos sentimientos como el amor, la paz, la unidad, la armonía, el compartir, la caridad, o te inunda en el corazón el egoísmo, el rencor, la ira, el enojo, la discordia, la división. Son cosas que tenemos que hacer entonces como nuestro examen de conciencia, saber en dónde estamos, pero saber qué hay en nuestro interior. Por eso dice la primera reflexión, la claridad en el interior. No podemos dar algo que nosotros no tenemos. No podemos decirle a alguien que ande en la luz si nosotros somos los que andamos en la oscuridad. Y por lo tanto, entonces tenemos que hacer nuestro examen interior, el vernos a un espejo y ver realmente cómo estamos, quiénes somos. El vernos a ese espejo y saber qué actitudes hemos tenido buenas y malas. Saber qué palabras son las que salen de nuestra boca, palabras de vida o palabras de muerte, palabras de aliento o palabras que inundan a la otra persona. Es importante entonces que como hijos de la luz, pensemos un momento entonces cómo está nuestro interior. El segundo punto que quiero dejarte en tu corazón es que la esperanza da luz. Dice la Sagrada Escritura y una reflexión que el optimismo defrauda, pero la esperanza no. Hoy estamos cruzando un momento difícil a nivel mundial, a nivel de nuestra nación. Puede ser que lo estés cruzando a nivel de tu familia, en tu propia experiencia. Un momento de enfermedad, un momento de crisis, un momento en que tal vez las cosas no están como nosotros quisiéramos que estén. Pero en medio de todo ello, el Señor nos exhorta a que podamos dar esperanza y que seamos luz para los demás. Escuchaba este tiempo que muchas personas comentaban en las redes sociales, publicaban, incluso compartían entre ellos y decían: si el 2020 nos trajo todo lo que nos trajo, ¿cuánto más entonces nos traerá el 2021? Personas que piensan de manera pesimista, personas que piensan de manera negativa, personas que ni siquiera está la tormenta y ya se están ahogando. Es importante que tú y yo reflexionemos entonces, en primer lugar, cuál es nuestro entorno, con qué personas nos rodeamos, qué existe a nuestro alrededor. Nos rodeamos de pensamientos negativos, nos rodeamos de personas negativas, porque puede ser que ahí donde tú estás exista una persona negativa, una persona que siempre se vive quejando, que por qué salió el sol, que por qué llueve, que por qué hay frío, que por qué esto, que por qué lo otro. Y ese no es el problema. El problema está en que tú en algún momento puedes caer en el mismo error. ¿Qué es lo que te rodea entonces? ¿Lo negativo o te rodea lo positivo? La esperanza, el saber de que hoy estamos no como quisiéramos, pero que el día de mañana Dios hará la obra y estaremos mejor.
La esperanza es aquel que le da aliento a aquel que está caído. La esperanza es aquel que le dice, ánimo, tú puedes. Las cosas no salieron hoy, pero el día de mañana van a salir. Es aquella persona que le dice entonces a su amigo, a su compañero, incluso a su familiar, no desesperes, mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos fieles al Señor. Por eso entonces nos dice la segunda reflexión, la esperanza da luz. Donde quiera que vayas, sé fuente de luz. Y el tercer punto que quiero dejarte para tu reflexión esta semana es el perdón. Es el claro ejemplo de que habita la luz en cada uno de nosotros. Ahora, este perdón va dividido en 3 áreas importantes. La primera, el perdón a nosotros mismos. El perdón a mí. Si nos pudiéramos ver en un espejo, nos pudiéramos ver hacia los ojos, nos daríamos cuenta que a veces nos culpamos por cosas que sucedieron hace muchísimos años. Nos culpamos a veces de algo que no alcanzamos. Nos culpamos tal vez porque resulta que tú o yo estuvimos contagiados y contagiamos a nuestro ser querido y nuestro ser querido no pudo salir de esta pandemia. Y pensamos de qué es nuestra culpa. Tal vez tuvimos un accidente y nos seguimos culpando si hubiera hecho. Mi abuela decía, el hubiera no existe. Las cosas suceden con un propósito. Pero a veces tú y yo nos seguimos culpando por cosas que ya quedaron en el pasado. Nos culpamos porque tal vez nuestra relación no funcionó, porque yo no hice lo necesario. Nos culpamos porque tal vez nuestro matrimonio sufrió una separación y nos culpamos porque decimos yo no hice lo necesario. Nos culpamos porque nuestros hijos tal vez tomaron decisiones incorrectas y pensamos de que nosotros somos los culpables, de que no le inculcamos los buenos valores. Nos culpamos de todas aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y es importante que hagamos nuestro examen de conciencia y en ese examen de conciencia, en primer lugar, logremos perdonarnos a nosotros mismos por cosas que tal vez estuvieron en nuestras manos y por cosas que incluso no estuvieron en nuestras manos, pero aún así hemos tomado esa carga. Dios no nos culpa por aquellas cosas que hicimos mal. Dios no nos juzga por aquellas cosas que nos equivocamos. Pero nosotros mismos sí nos seguimos culpando y nos seguimos juzgando por aquellas cosas que sucedieron. Nos culpamos por aquello que perdimos. Y Dios por eso nos dice hoy, perdónate a ti. Lo segundo es perdonar a los demás. ¿Cuánta necesidad tenemos de perdonar a los demás? ¿Cuánta necesidad tenemos de perdonar a aquel que nos hizo daño? Consciente o inconscientemente. A veces vemos a la persona, la vemos que cruza la calle, que cruza la oficina, y sentimos algo en nuestro cuerpo, algo que nos pone inquietos. Algunos hasta le da, sufre de que se le acelera el corazón, empieza a sentir incluso taquicardia, ansiedad y un montón de síntomas. Pero si tú le preguntas a la otra persona está feliz. A ella no le afecta verte, pero a ti sí te afecta el poder verle. Y es importante que aprendamos a perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque si tú no perdonas, entonces el mismo cuerpo necesita expresar la falta de perdón. Y está comprobado científicamente que por falta de perdón el ser humano sufre muchísimas enfermedades. Porque aunque no lo creas, el cuerpo se resiente. Y como dice la Escritura, aunque tu alma, tu corazón esté gimiendo por dentro y tú no quieras soltarlo, la maravilla de Dios es impresionante que el mismo cuerpo entonces decide poder expresarse a través de una enfermedad. Es importante entonces que tú y yo aprendamos a perdonar a los demás. Y como tercero, es importante que incluso perdonemos a Dios. Y esto sonará un poquito contradictorio a lo que hemos aprendido en nuestro caminar cristiano.
¿cómo es que tenemos que perdonar a Dios? Pero sí. Y no perdonar a Dios porque Él sea el culpable de lo que suceda en nuestra vida. No porque Él tenga la culpa de lo que estemos cruzando en este momento, sino que perdonarle porque nosotros mismos lo hemos hecho culpable de aquellas cosas que han sucedido en nuestra vida. Le echamos la culpa porque no lo sanó. Le echamos la culpa porque en el trabajo pues llegó a un fin, nos quedamos sin trabajo. Le echamos la culpa porque las cosas no salieron como yo le pedí y yo quería que Dios hiciera como yo quería. Le echamos la culpa porque Dios no actuó cuando yo quería. Y ojo, cuando tú le pides a Dios que te ayude, ¿en qué circunstancias le estás pidiendo esa ayuda? ¿Será que le estás pidiendo ayuda para que no te cachen? ¿Para que no vean tu pecado? ¿Para que no se den cuenta de que lo que estás haciendo es malo? ¿O te has arrodillado para pedirle, Señor, ayúdame en verdad, porque tengo esta gran necesidad? No hay una oración de un justo, dice la Escritura, que no quede sin ser escuchada. Te pregunto, ¿lo que tú tratas de culparle a Dios realmente es justo o es consecuencia de nuestras propias decisiones? Es importante entonces perdonarte, perdona a los demás y también perdona a Dios. Y eso es lo que quiero dejarte en este día, como parte importante de nuestro crecimiento espiritual. Reflexionemos si tenemos la claridad en nuestro interior. Reflexionemos si la esperanza que nosotros llevamos realmente es luz o si realmente es esperanza. Y la tercera, tengamos la capacidad de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya nos perdonó. Y quiero terminar mi reflexión con esto. Dice el Señor que quienes andamos en la luz, quienes andamos con Él, nunca podremos andar en la oscuridad, porque Él nos guiará, Él nos va a tender la mano en el momento difícil, pero tenemos que hacer también nosotros un cambio en nuestro caminar. Así que te pido para que en esta semana hagamos nuestra reflexión y le pidamos de su misericordia a nuestro Señor Jesucristo, para que si andamos en la oscuridad, nos dé la oportunidad hoy de poder empezar a caminar en la luz. Si tenemos que enmendar algún error, la oportunidad es hoy. Y si tenemos que perdonar, la oportunidad de perdonar es hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesús se quede con cada uno de nosotros, con nuestra familia, ahí donde están nuestros enfermos, ahí donde está aquella persona que está sufriendo, pasando un momento difícil, o incluso en nosotros mismos. Que su gracia, su bondad y su misericordia nos acompañe. Y que donde quiera que vayamos, seamos canales de esperanza. Que Dios nuestro Señor bendiga nuestro día y de que donde quiera que vayamos, al final del día podamos decir, Señor, misión cumplida. He hecho simplemente lo que tú me pediste que hiciera. Que Dios les bendiga.